Continuamos entonces en este tema de las generalidades del proceso declarativo que veníamos analizando. Estamos hablando de las medidas cautelares innominadas y su contexto en el Código General del Proceso y cómo Colombia los adoptó. Para decretar la medida cautelar, el juez entonces apreciará a la legitimación o el interés, claro, solo él podrá hacerlo, solo quien esté legitimado, la apariencia de un buen derecho, la necesidad de efectividad y proporcionalidad de la medida. Hace todo un ejercicio, un test y determina. Podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. Y aquí está todo el ámbito del encabezamiento que decíamos de estas medidas cautelares, ¿no? Una menos gravosa, diferente, él es el que sabe por el valor de las pretensiones y en uso del buen derecho y con esa apariencia de buen derecho determinar que debe garantizar el cumplimiento y ahí lo puede entonces cuantificar. El juez, por ende, establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte, lo decíamos, modificarla, sustituirla o el cese de la medida cautelar adoptada. Aquí el demandado también puede, tratándose de pretensiones pecuniarias, entonces impedir su práctica, solicitar que se levanten o solicitar que se sustituyan, pero bajo la misma premisa, ¿cierto? Prestando caución por el valor de las pretensiones y lo mismo, para garantizar con esa caución el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. Para que el demandante le decreten las medidas cautelares, entonces debe prestar caución del 20% del valor de las pretensiones. El juez, de oficio o a petición de parte, no importa, puede aumentarla o disminuirla, pero ese es el estatus, ¿no? El 20% del valor de las pretensiones. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia, pero única y exclusivamente cuando ya se haya dado esto. Embargo y secuestro, pero después de tener una sentencia estimatoria en las pretensiones, allí no habrá necesidad de caución. Ese artículo termina con dos parágrafos. Un parágrafo primero que no será necesario agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad si se solicita la práctica de medidas cautelares. Ustedes saben que muchos de los declarativos están sometidos a este requisito, pero si hay solicitud o con la demanda de práctica de medidas cautelares, pues no hay necesidad de agotar este requisito. Es simplemente un requisito de procedibilidad que mucha gente también lo confunde y dicen es que es obligatorio u obligan en este proceso en la mayoría de los declarativos a conciliar. No, eso no es cierto. A nadie lo pueden obligar a conciliar y en general a nadie lo pueden obligar a hacer nada en materia procesal. Lo obligatorio es notificarlo en legal forma para intentar una conciliación y ese es el requisito, porque si no se concilia, listo, vamos a la vía jurisdiccional. Si se concilia, pues allí terminará el proceso. Las medidas cautelares que vimos en los numerales 1.2.2 y 1.2.3 se levantarán si el demandante no promueve ejecución dentro de los 30 días siguientes a que quede firme la sentencia. Entonces que tenemos este requisito sine qua non y nos está diciendo sentencia estimatoria de las pretensiones. Pues tener cuidado porque esa ejecución tiene que empezarse a promover después de los 30 días. La tercera parte, entonces algunos artículos que nos hablan de disposiciones especiales y encontramos primero este conflicto, el de la resolución de la compraventa, que dice que cuando en la demanda se solicite la resolución del contrato de compraventa en virtud de la estipulación consagrada en el 1937 de nuestro Código Civil, el juez dictará sentencia que declare extinguida dicha obligación que da origen al proceso siempre que el demandado consigne el precio dentro del término señalado en dicho presente. La misma declaración se hará en el caso del 1944 cuando el comprador o la persona a quien estuviera enajenado la cosa se allane a mejorar la compra en los términos ofrecidos por un tercero y consigne el monto del mayor valor dentro del término para contestar la demanda durante el traslado. Entonces, ¿cómo debemos entender este primer conflicto que lo trae allí dispuesto? Todo contrato lleva implícito una condición resolutoria tácita. Son muchas pues las causas que dan lugar a esa resolución, pero implícito pues va la condición resolutoria tácita por cumplimiento. Si esa resolución es de mutuo acuerdo se llama resiliación, que puede ser de dos maneras,
o resiliación tácita, o lo que se llama mutuo disenso tácito, que es, ejemplo, ninguno va a firmar la escritura, ninguno de los comprador ni vendedor van a firmar la escritura, caso en el cual no se pueden pedir perjuicios porque los dos incumplieron. Entonces allí estamos frente a una resiliación tácita o mutuo disenso tácito. Y la resiliación expresa que deshacen o se deshace el contrato, y veremos ya las causas. Antes de pasar a ello, es importante que cuando le suceda el tema del incumplimiento, para establecer el incumplimiento de la firma de la escritura que se ha dispuesto, por ejemplo, una promesa de compraventa para tal día y tal hora en tal notaría, pues en dado caso que ustedes sean los que están cumpliendo y los otros los que están incumpliendo, usted debe siempre obtener del notario una constancia en la cual se establezca esto, porque si no usted se queda sin la prueba y después no podría alegar el incumplimiento porque se lo pueden derribar muy fácil diciéndole, y pruébeme que usted sí fue. Entonces, cuando les llegue a suceder, pues ¿qué hacen? Solicitan una constancia de comparecencia ante el notario. Ellos están obligados a expedirla. Y obviamente, usted ya sabe y tendrá que tener en cuenta que con base en esa promesa de compraventa, el día, hora, su identificación se presentó. Y ahí estará demostrando el incumplimiento de la otra parte. Bueno, decíamos sobre las causas. Es que nos dice el 1935, pacto comisorio calificado, que es la condición resolutoria expresa. Y el 1937, o sea, el primer escenario que veíamos en la diapositiva anterior. Y el 1937 dice que si no se paga se resuelve ipso facto, pero el comprador tiene 24 horas para pagar. ¿Cómo se entienden estas 24 horas? Entonces miremos el escenario. Dice que si no se paga se resuelve ipso facto, ¿cierto? Porque existe la condición allí. El comprador tiene 24 horas para pagar, o sea, le concede como un plazo extra, una gabela, llámenlo como lo quieran llamar. 24 horas que cómo se entiende, y ya ha decantado en la aplicación que como está refiriendo a 24 horas, pero las 24 horas, por ejemplo en Colombia no son hábiles todas ellas, entonces estamos hablando de 8 horas hábiles por día, estaríamos hablando de 3 días. Por lo tanto, el comprador podría aparecer dentro de esos 3 días siguientes para pagar y no estaría incumpliendo. El 1944 habla del pacto de retracto o pacto de referencia del mejor postor, con cualquiera de esos 3 nombres, para el segundo escenario. El plazo no puede exceder de un año. Miren las condiciones para esto que se llama que aparece un mejor postor. Entonces, condiciones, que no sea mayor de un año. Deben hacerse una oferta y la oferta tiene que ser seria, porque si no sería muy fácil, ¿cierto?, inmiscuir derechos y conculcar derechos de la parte simplemente exigiéndole uno un mayor valor. No, una oferta seria. Y el comprador puede evitarlo pagando lo mismo durante el término del traslado. Entonces miren que se respeta, digamos, la aparición del primer comprador, por llamarlo de esa manera. Aparece la persona que hace una mejor oferta, debe ser bajo estas condiciones, pero con todo y eso, si insiste el comprador en quedarse en ello, pues tendría que pagar de esa mejor oferta y lo tendría que hacer durante el término del traslado, cuando le cobran traslado de esa demanda. Las partes, pues el demandante, el vendedor, el demandado, el comprador, se establecen con facilidad. La competencia por factor objetivo, cuantía, ¿cierto? Usted mira la cuantía, dependiendo del rango, los salarios mínimos mensuales legales vigentes, de mayor, de menor o de mínima, y factor territorial. Aquí, bueno, el de mínima lo exceptuamos porque estamos hablando del proceso verbal y dijimos que cuando se trate de asuntos cuantificables, pues estaremos o tendremos que estar dentro del rango de mayor y menor. Y, como siempre, descartando factor objetivo, que en este caso sí fue la cuantía, en asocio con el factor territorial de conformidad a los fueros. La demanda, anexo obligatorio el contrato, se pide como pretensión principal la resolución, luego subsidiarias la restitución y los perjuicios a que haya lugar. La Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial y de Familia de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de 2011, el 26 de agosto, habló de los contratos plurilaterales porque allí dijo un derrotero y dijo, en estos contratos, al no estar ellos referidos a prestaciones interdependientes, el eventual incumplimiento de alguno de los contratantes no ocasiona necesariamente el abatimiento de todo el acto para los restantes intervinientes, salvedad hecha
de que la prestación incumplida sea esencial para la finalidad del acuerdo. Entonces hay que establecer con cuidado ese evento porque ya la Corte lo trató en un caso particular y podemos esbozar que, salvo hecho de que esa pretensión incumplida sea esencial para el cumplimiento de la finalidad de todo el acuerdo, de todo el contrato, no se podrían involucrar a los otros. Entonces aplicaría una especie de litis consorcio voluntario, porque no podría comprometer a los otros contratos. Por eso habla de contratos plurilaterales, donde hay varias partes, no unilaterales. Y hizo la distinción. Los contratos de seguros nos hablan de la cláusula claims made o modalidad de reclamación hecha, hace necesario el siniestro más la reclamación en tiempo. Y bueno, ustedes en materia de contratos pues lo tuvieron que haber visto o lo van a ver, ¿no? Que son dos exigencias: el siniestro, la ocurrencia del siniestro, y la reclamación en tiempo. So pena de que no den cumplimiento por parte de esa compañía de seguros a el monto que esté establecido para responder por esos daños. Otro proceso, el proceso de pertenencia. El artículo 375 nos habla de todo el proceso de pertenencia. ¿Qué tenemos como generalidades? ¿Qué quiero con la pertenencia? ¿Qué es lo que busco? Se procura constituir el título traducticio de dominio que complemente el modo de adquirir. Entonces se trata de complementar ese modo con un título. La ley 791 de 2002 la tenemos que tener en cuenta porque esa redujo en Colombia el tiempo para la prescripción ordinaria y extraordinaria. Miremos en qué consiste. El Código General del Proceso recogió todos los procedimientos, los del régimen del decreto 508 de 1974 y para los de vivienda de interés social. Entonces los reagrupó. Y ahí entonces establecemos con base en las clases de prescripción. Conocen ustedes y saben que hay dos, ¿cierto? La prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria. Para la prescripción ordinaria, requisitos: una posesión regular, justo título y buena fe. Justo título que puede ser o constitutivos o traslaticio, o entre los constitutivos de ocupación, accesión, posesión, tradición, prescripción y la misma sucesión. O traslaticios de dominio: la compraventa, la permuta, la hipoteca, la donación, la adjudicación, los remates o los legados. Entonces, una posesión regular, justo título y buena fe como primer requisito. Y el segundo título, una posesión material del bien. El tiempo de ley, de manera ininterrumpida, y que la cosa sea susceptible de adquirirse por ese modo, ¿no? Susceptible de adquirirse por el modo de la prescripción. Entonces el tiempo de ley para bienes muebles de 3 años, para bienes inmuebles de 5 años, el tema de prescripción hablando de la ordinaria. Para la prescripción extraordinaria nos exige 10 años, pero los requisitos de justo título no aparecen aquí. Prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, que es lo que se conoce como usucapión y lo que nuestro Código Civil domina y maneja bajo ese criterio de usucapión, de usucapir. Y existe la prescripción extraordinaria también, la extintiva, o sea, como mecanismo de defensa. La adquisitiva es como mecanismo del accionante que opta por la pertenencia. Pero existe también la prescripción extraordinaria exhaustiva, que es como mecanismo de defensa en el cual se puede alegar por vía de excepción o por el acreedor del prescribiente o por un tercero, la alega porque el demandado no lo hizo, no quiso o no pudo. Entonces, ojo, que por vía de excepción, por el acreedor del prescribiente, resulta que esta vía y se establece en el sentido que este acreedor del prescribiente pueda promover esa excepción. Simplemente al prescribiente no le va a interesar, no lo va a hacer, pero el acreedor del prescribiente sí podría instaurar la acción de tal manera que le adjudiquen ese bien al deudor vía pertenencia, y ya estando en cabeza del deudor, pues él como acreedor ya podría perseguirle ese bien. Eso se llama procesalmente la legitimación extraordinaria. Miren que el acreedor es el que va a promover porque el prescribiente no le interesa.
pero el acreedor, para no haber defraudado su derecho, puede constituirse en el accionante de la prescripción, lograda la prescripción a favor del deudor. Entonces ahí sí estaría legitimado en la causa y le podría perseguir el bien a ese deudor. Te repito, todo el tema de la legitimación extraordinaria. La prescripción agraria también existe en Colombia, y es aquella en donde tiene que garantizarse una explotación económica el poseedor por más de 5 años creyendo que el bien es baldío. Y habrá que tener en cuenta las UAFs, que es la unidad agrícola familiar, que normalmente son 3 hectáreas, para evitar el minifundio. Esto lo establece el INCODER, o porque cumpla sus respectivas funciones. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de prescripción agraria, eso determina, no es igual para todo el territorio nacional, porque es apenas entendible que dependiendo de la actividad agrícola o agraria, pues va a variar mucho. Digamos, para un tema de ganadería saben ustedes y conocen que se requieren de muchas hectáreas para tener una condición de un negocio que sea productivo, pero muy distinto para otro tipo de productivos, para otro tipo de productos en tierras mucho más productivas, como por ejemplo pueden ser las de Boyacá o las de Nariño, donde usted con 3 hectáreas puede lograr toda una actividad agrícola o en una sola hectárea. Por eso esa UAF no es la misma para todo el territorio nacional. Habría que con el poder establecer efectivamente a qué se refiere. Bienes sobre los que puede recaer la prescripción: sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles urbanos, ojo, urbanos, o el tema de viviendas de interés social, donde los términos de ley son para la ordinaria de 3 años y para la extraordinaria de 5 años. Viviendas de interés social se reduce, ¿no? Porque miren que por lo general la ordinaria es de 5 años, aquí pasaría a ser de 3, y la extraordinaria es de 10, aquí pasaría a ser de 5, en vivienda o para viviendas de interés social. También recae sobre predios rurales en general, y declaración de prescripción agraria para predios de más de 15 hectáreas, teniendo en cuenta, y por eso la traemos aquí, la prescripción agraria y sus requisitos. ¿Y sobre cuáles bienes no puede recaer? Bienes de uso público, bienes fiscales adjudicables o baldíos, bienes imprescriptibles, por eso el prefijo imprescriptible en general, hasta ahí, ¿cierto?, de propiedad del Estado, los de propiedad de alguna entidad de derecho público en ese mismo estatus. Y acá, cuando el juez advierta, rechazará de plano la demanda y terminará anticipadamente el proceso. Claro, porque si el bien no es susceptible de prescripción y se instaura un proceso, se inicia un proceso de esos, allí el juez, sin necesidad de que siga avanzando el proceso, rechazará de plano esa demanda para este caso específico del proceso de pertenencia, siendo el bien imprescriptible por cualquiera de las razones, y procesalmente la consecuencia es la terminación anticipada del proceso. ¿Quiénes estarían legitimados o están legitimados para adelantar este proceso? El poseedor o prescribiente, cumpliendo los requisitos, ya lo vimos. El acreedor del prescribiente, que puede reclamar un derecho del cual no es titular, ya se los explicaba, y es la acción oblicua o legitimación extraordinaria, también conocida como acción oblicua procesal. Entonces ahí se establecerá que efectivamente él, como acreedor, pues será el que promoverá la acción, porque el prescribiente no tiene interés y pensará y dirá o podrá analizar para qué inicie un proceso de estos si el proceso llega a quedar a mi nombre, y quedando a mi nombre, pues este acreedor con el que yo tengo una relación, por eso se llama oblicua, pues me va a caer, en el mejor sentido de la palabra, sobre el bien. Entonces, no se le vulnera el derecho ni se le conculca el derecho al acreedor, porque se le dice: usted puede irse en acción oblicua y usted promueva ese proceso de pertenencia en cabeza de ese deudor. Cuando esté en cabeza de ese deudor, puede perseguirle el bien. También lo pueden ser el comunero y el heredero excluyentes.
y tiene que haber ejercido actos de señor y dueño, desconocer a los demás, esto es lo más importante, y explotarlo económicamente, no en calidad de administrador. Entonces no es simplemente el comunero o el heredero, que en algunos eventos se ha visto que, ejemplo, comunero, estamos hablando de comunidad, ¿cierto? Heredero de unos bienes, productos de una herencia. Se determinó que tienen que ser excluyentes, o sea, excluyentes, ¿a qué se refiere? Excluir a los de los demás, pero con esos actos. Porque si, ejemplo, los otros herederos tienen conocimiento y le han dicho usted mantenga el bien, mientras miramos a ver qué hacemos con él, no puede ese heredero valerse después, si no serían excluyentes los otros, diciendo que él es el que puede optar por la prescripción, porque ahí no los está excluyendo. El desconocer a los demás tiene que ser porque los otros no realicen ninguna actividad de amos y señor y dueño sobre ese bien. Y pues obviamente que si está en calidad de administrador, pues ahí está reconociendo que efectivamente ellos son también propietarios y no habría lugar a la prescripción. Entonces lo más importante que sean excluyentes. Y antes, por eso ahí tenemos dispuesto en el cuarto llano, porque la Corte Constitucional lo declaró inexequible, fue que el Ministerio del Interior y de Justicia, estamos hablando de legitimados en la causa, ¿cierto? Entonces, legitimados en la causa, ¿quiénes pueden ser? Hoy solo 4. Serían el poseedor o prescribiente, el acreedor del prescribiente en acción oblicua, el comunero excluyente o el heredero excluyente. Con el Código General del Proceso se intentó que el Ministerio del Interior y de Justicia, o quien hiciera sus vieses, pudiese asesorar para que estas personas desfavorecidas iniciasen procesos judiciales de declaración de pertenencias con miras al saneamiento de sus propiedades. Pero ahí están las sentencias en las cuales, una de 2012 y una de 2013, la Corte Constitucional declaró inexequibles esas funciones y se cayó por inexequible. O sea, ya el Ministerio del Interior y de Justicia no puede por ningún motivo adelantar un proceso de pertenencia. Requisitos especiales para este tipo de procesos, para el proceso de pertenencia. Entonces, con la demanda, competencia, se fija cuantía, valor del avalúo catastral del predio objeto de la pertenencia. Entonces, es muy fácil de establecer, ¿no? Avalúo catastral de ese predio. Requisitos sine qua non, el certificado del registrador de instrumentos públicos, que tiene que tener 15 días de antigüedad, y si está grabado con hipoteca o prenda, debe citarse al acreedor, claro, para no defraudar derechos. En el auto admisorio de la demanda se ordena de oficio la inscripción de la demanda, antes de la notificación del auto admisorio de la demanda, artículo 592. Entonces lo miran e incluye otros procesos, pero como estamos hablando del de pertenencia, pues nos referimos a este. De oficio, el juez ordena la inscripción de la demanda. Ya saben que como medida cautelar que lo hace la inscripción de la demanda es publicitar y decir, ojo, sobre este bien hay un conflicto que se está llevando a cabo en tal juzgado, y ahí aparecerá en la respectiva anotación. Se ordena el emplazamiento a determinados e indeterminados. Este es uno de los dos procesos en los cuales conlleva la citación de determinados e indeterminados. El otro es el de sucesión. Entonces, allí tendremos que ese emplazamiento a indeterminados, pues va por las reglas de el emplazamiento, y a determinados la notificación personal directa, ¿no? Porque están determinados, entonces podemos hacer y tenemos que intentar la notificación personal, ya sea directa o indirecta, pero a los indeterminados indiscutiblemente el emplazamiento, porque no sabemos quiénes son, simplemente se da un aviso y se dirá que a quienes tengan derecho. Si se trata de inmuebles, se debe informar a todas estas entidades de inmuebles, a la Superintendencia de Notario de Registro, al INCODER, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas, y a lo que hoy se conoce como el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Entonces hay que informarle a ellos para saber si esos predios no están siendo objeto de estas leyes especiales o de disposiciones especiales como las que puede tener el IGAC sobre esos predios. Entonces el juez se cerciora, por eso informa, necesita que estas 4 entidades le den respuesta para poder adelantar el proceso de pertenencia. El demandante comunica
¿Cómo? Debe hacer dos cosas, un emplazamiento, una valla, un aviso. El emplazamiento, ¿cómo? De conformidad al 108. Acto procesal de comunicación, notificaciones, el emplazamiento y todo su contexto está en el 108. Y la valla o aviso, que en qué consiste y qué características, cuándo estamos frente a una y cuándo estamos frente a otra. Debe hacerse en el lugar visible del predio que es objeto de la prescripción. Es más, ya por ahí hay muchas, ya ve uno, unas que le llaman la atención, ustedes habrán pasado por algunas carreteras, por algunas calles, inclusive en Bogotá, y encuentran unas vallas grandísimas, en el cual dice el juzgado tal, y si usted pone cuidado, pues es esto que estamos hablando. Dice de una dimensión no inferior a 1 metro cuadrado, y el tamaño de la letra no inferior a 7 centímetros de alto y 5 de ancho, junto a la vía pública más importante con los siguientes datos, y ahí está el ejemplo, ahí lo tienen referenciado. Proceso de pertenencia, demandante, demandado, número de erradicación, a quién emplaza, determinado o indeterminado, la descripción del determinado, la identificación del predio, y ojo, inmuebles sometidos a propiedad horizontal a cambio de la valla se fijará un aviso en lugar visible de la entrada al inmueble. ¿Cuál es la razón? Botísima, ¿no? Que efectivamente la valla es de un tamaño muy grande, y si estamos hablando de un régimen de propiedad horizontal, como muchos de ustedes viven, o la mayoría o casi todos en Bogotá, pues obviamente que esta valla ocuparía un espacio descomunal. Por eso se dice, en ese caso no irá esa valla, irá un aviso con las mismas características en cuanto al contenido. Obviamente que el aviso no puede ser tan grande como la valla, ni lo va a hacer, pero es para solo estos inmuebles que están sometidos a régimen de propiedad horizontal. Instalada esa valla o aviso, dependiendo del caso, el demandante deberá aportar fotografías del inmueble en las que se observe el contenido de ellos. Le tiene que demostrar al juez que se está cumpliendo con esta formalidad. La valla o el aviso deben permanecer instalados hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, después de que pasamos la etapa introductoria, de que tengamos un auto admisorio de la demanda, hay que ordenar instalar esa valla o aviso, y debe quedar ahí en esas condiciones, como nos está diciendo que hay que hacerlo, hasta antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Ya inscrita la demanda, medida cautelar, ¿cierto? Y aportadas las fotografías que dijimos que tiene que el demandante hacer, el juez ordena la inclusión del contenido de la valla o del aviso en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia, que llevará el Consejo Superior de la Judicatura, el cual debe durar el término mínimo de un mes, dentro del cual podrán contestar la demanda a las personas emplazadas. Quienes concurran después de este mes tomarán el proceso en el estado en que se encuentra. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Con el Código General del Proceso aparecieron 3 registros nacionales. Uno, el Registro Nacional de Emplazados, que es para todos los procesos de carácter general. Otro, que es el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia, que aquí lo estamos mirando. Y el otro es el Registro Nacional de Procesos de Sucesión, o para procesos de sucesiones. Entonces los tienen en cuenta porque aparecen. Como estamos hablando de pertenencia, entonces aquí lo tenemos. Cumple ese efecto publicitario, y en ese Registro Nacional de Personas de Pertenencia, pues se procura que efectivamente ese efecto publicitario se cumpla, y puedan entonces aquel indeterminado que crea tener derechos sobre el bien aparecer a hacerlos valer en el respectivo proceso. Entonces vamos a tener el nombramiento del curador ad litem. El juez procede a nombrar el curador ad litem, que representa tanto indeterminados como a demandados que se ignore su dirección. Una inspección judicial que es obligatoria, debe hacerla personalmente el juez. Puede practicar todas las pruebas que estime. Se anexan las fotos de la valla del aviso, y puede hacer uso de las audiencias inicial y de instrucción y juzgamiento si es del caso. Y la sentencia produce efecto erga omnes. Erga omnes, ¿qué quiere decir? Contrario inter partes, ¿cierto? El efecto erga omnes es para todos, para toda la sociedad, mientras que el inter partes es exclusivamente los que estén legitimados en un proceso en particular. Aquí produce efectos erga omnes y se ordena registrar en el INCOER, que tiene prioridad por su competencia. Allí se hará revalidar. Cuando se alegue por vía de excepción, pues parágrafo primero del 375,
el demandado debe dar cumplimiento a los numerales 1, 2 y 3 anteriores, la dispositiva 36, certificado del registrador de instrumentos públicos que debe aportarlo con la contestación de la demanda, informar a las entidades que dijimos y comunicarlo a los interesados. Entonces miren que aquí lo estamos haciendo, pero por vía de excepción de fondo de mérito, que dijimos que estaríamos hablando de la posibilidad de la prescripción extintiva de dominio, no adquisitiva de dominio. Para el informe de las entidades y el comunicarlo a los interesados tiene 30 días después del vencimiento del término del traslado, si no, el proceso simplemente seguirá su curso. Artículo 282, su inciso segundo, hay que tenerlo en cuenta aquí, sobre la resolución sobre las excepciones, dice, cuando no se preponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada. Entonces con esto también debe tener mucho cuidado porque nos está diciendo que debe proponerla durante el traslado, y si usted no lo hace dentro del traslado, estaría renunciando a ella. Y esta es la de la prescripción de las excepciones de fondo de mérito, en las cuales el juez no puede de oficio pronunciarse sobre ellas. Por eso mirar todo el contenido del 2082, ya allí lo van a encontrar. A lo puntual, a lo que estamos hablando, al proceso de pertenencia, pues sobre ese el juez no podrá oficiosamente tomar partido. Entonces, si usted lo que quiere es, como demandado, proponer la prescripción en esa vía extintiva, pues allí tendrá que hacerlo. Y el parágrafo segundo, del artículo 375, que también hay que tenerlo en cuenta, que dice, el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia deberá estar disponible en la página web que diseñe el Consejo Superior de la Judicatura para ese caso. Bueno, entonces, de esta manera, pues concluimos con nuestra sesión, nuestra segunda sesión, y continuaremos más adelante desarrollando el proceso de pertenencia.